Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, segundo domingo de Adviento, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo desde 1 hasta 18. En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato era gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filippo tetrarca de Iturea y de la región de Traconítide, Lisanias tetrarca de Abilene, y Baco el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, la palabra de Dios fue dirigida a Juan, el hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Juan recorrió toda la región del Jordán, anunciando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, así como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina serán aplanadas. Los caminos torcidos serán enderezados, y los despequebrados serán nivelados, y todos los vivientes verán la salvación de Dios. Juan le decía a la gente que iba a donde él para que le bautizara: raza de víboras, ¿quién le enseñó a huir del inmanente castigo de Dios? Más bien hagan obras que demuestren la conversión, y no comiencen a decir en su interior: tenemos por padre Abraham. Porque yo les digo que de estas piedras Dios puede sacar hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. La gente le preguntaba: ¿qué debemos hacer? Y él les respondía: el que tenga 2 túnicas, que comparta con el que no tiene, y quien posee alimentos, que haga lo mismo. Algunos cobradores de impuestos fueron a bautizarse y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Juan les contestó: no sigan cobrando más de lo establecido. También algunos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Él les respondió: no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtense con su salario. Como el pueblo estaba a la expectativa, y todos se preguntaban si acaso Juan no sería el Mesías, él les dijo a todos: yo los bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, y él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Yo ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Ya tiene en su mano la pala para separar el trigo de la paja. El trigo lo recogerá en su granero, pero la paja la quemará con un fuego que no se apaga. Y con muchas otras exhortaciones anunciaba al pueblo la buena noticia. Palabra del Señor. El texto es muy complejo e interesante. Empieza con una contextualización realizada por el mismo evangelista Lucas, que primariamente nos ofrece un cuadro histórico, es decir, nos explica, nos cuenta quién son las autoridades del poder político, empezando por el emperador Tiberio, pasando por el gobernador Poncio Pilato, pasando por los pequeños reyes que ni siquiera tenían el título de reyes. Tetrarca significa que eran gobernadores, no se puede decir reyes, de 4 partes del reino, y también
quién eran los dos sumos sacerdotes. Realmente sumo sacerdotes podía ser solamente uno, que nel caso era Caifás, pero el otro, Anás, que incluso era su suegro, digamos que sería el sumo sacerdote emérito, había sido por mucho tiempo sumo sacerdotes y tenía un gran poder, una gran influencia, incluso sobre el yerno. Por eso el evangelista, no sin razón, dice que era como si fueran dos sumos sacerdotes. Bueno, al frente de toda esta situación, vaca la palabra de Dios. ¿Y dónde vaca? No vaca sobre ninguna de estas autoridades política o religiosa muy importante, sino sobre este hombre que se encuentra en el desierto, un hombre que a la primera vista incluso podía parecer un loco, por lo menos una asceta, uno que se había retirado, pero no. Juan el Bautista, que Jesús llamará el más grande entre los nacidos de mujeres, aunque añadirá el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él, y ahora vamos a ver por qué. Bueno, este hombre se encontraba desde su juventud en el desierto, rezando, meditando. Tal vez había sido él también discípulo de los escenos, de algunos de estos grupos que se habían retirado en el desierto para esperar la venida del Mesías, para rezar, meditar sobre la palabra de Dios. Bueno, después de todo este tiempo de preparación, la palabra de Dios había bajado sobre Juan, se había apoderado de él, y él, no acaso, recurría a toda la región del Jordán, es decir, toda la orilla. El Jordán, recordamos que divide desde el norte hasta el sur en dos la tierra de Israel, y por un lado realmente se encuentra la tierra donde vivían los hebreos, por el otro lado vivían los paganos. Así que Juan se pone, no acaso, a anunciar la buena noticia en el lugar donde Israel hace siglo había cruzado al final del Éxodo para pasar de una tierra pagana a la tierra prometida. Era el final del Éxodo. Como decir que tuvieran que volver a aquel instante, porque hasta aquel momento el pueblo en el desierto se había dejado guiar por el mismo Dios por medio de Moisés. Del momento que había entrado en la tierra, había empezado a contaminarse con los ídolos, había empezado a pecar, a faltar de fidelidad a la alianza. Esto había pasado una primera vez en la época de la monarquía, según el mismo Juan había vuelto a pasar después del regreso del destierro, del exilio a Babilonia, cuando Israel había entendido volver precisamente a aquel punto original de entrada, pero dice que no. Juan dice que poco a la vez se habían corrupto. Así que, por un lado, se pone ahí, en un lugar muy simbólico, para decir que hay que volver a la fidelidad de la ley de Dios, de la alianza con Dios. Por otro lado, se pone exactamente en el confín entre territorio hebreo y territorio pagano para decir que la salvación que vendrá, el Mesías, no será solamente por Israel, sino por todo el mundo. Y a la gente que va a recibir su bautismo, el bautismo por parte de él, Juan no le hace piropio. Incluso le recibe de forma un poquito grosera, raza de víboras. ¿Quién le ha dicho que vengan para tratar de evitar? ¿Por qué dice eso? Porque Juan está preocupado que la gente vaya simplemente a celebrar un rito más, una forma sí de purificación, pero de la mucha que a lo largo de la vida una persona puede cumplir. Algo similar preocupa al evangelista, que más o menos 50 años después se da cuenta que incluso dentro de la comunidad de Jesús hay gente que piensa de salvarse
simplemente porque celebra algunos ritos, aunque fueran los sacramentos. Bueno, Juan quiere sacudir su conciencia para decirle de manera clara que no es suficiente decir estoy arrepentido o prometer algo o recibir un bautismo, una forma de purificación con el agua. Dice hay que convertirse. En griego la palabra es metanoia. Meta, cambio, significa cambio de dirección. Nous es el pensamiento. Es decir, que Juan le está diciendo, ni siquiera es suficiente que prometan de no volver a pecar y hacer algo de bueno. ¿Por qué? Porque dice esto sería simplemente una promesa basada en la voluntad humana, pero tarde o temprano, si uno no cambia su idea, su mentalidad, vuelve a pecar. Lo que exige Juan es un verdadero cambio de mentalidad, metanoia, cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque lo que Dios exige es la justicia, es decir, frutos de amor. Y por eso la gente que le pregunta entonces qué tenemos que hacer, después que Juan le excava dentro, le dice y no empiecen a pensar tanto somos hijos de Abraham y por eso nos salvamos. El evangelista está pensando que hay gente que dice tanto hemos recibido el bautismo, tanto de vez en cuando vamos a la misa, no es suficiente. Y se lo dice, se lo tira hecha en la cara. Y entonces la gente que le pregunta, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, primariamente, compartir con los necesitados. Es el amor solidario. Compartir su ropa, compartir los alimentos con los que son necesitados. Eso Dios se espera por parte de vosotros. Luego hay otro grupo, a los recaudadores de impuestos que le preguntan qué tiene que hacer, se lo explica, los soldados también. Son diferentes categorías para decir cómo cada uno en su propia situación concreta tiene que buscar, discernir la forma concreta para expresar, para vivir su conversión. Todos estamos en situaciones diferentes. La cosa más importante, pero, es la última que Juan anuncia. Dice, a pesar de todo, ni yo, ni este bautismo que yo le doy será suficiente para la salvación. A salvarle será el más poderoso, el que vendrá después de mí, el que viene con el Espíritu. Y hasta acá Juan tiene perfectamente razón. Luego revela la debilez de su pensamiento porque todavía es un hombre del Antiguo Testamento. Aquí donde Jesús dice que el más pequeño en el reino es más grande que él. ¿En qué sentido? No en un sentido moral, sino en el sentido que el más pequeño, el que ha escuchado la revelación de Jesús, su enseñanza, entiende más bien la cosa de cómo puede entenderla o imaginarla Juan en la base de su fe antiguo testamentaria. ¿Por qué? Porque Juan anuncia un Mesías que viene con el fuego, con la paca y con el hacha. Tres imágenes del juicio para decir que viene a castigar a los pecadores. Al contrario, Jesús vendrá para anunciar la misericordia de Dios, el rostro bondadoso de amor de Dios que ama a todos sus hijos y de manera especial a los más necesitados, en este caso a los más pecadores. Y por esa razón, el domingo que viene, escucharemos cómo Juan mismo irá en crisis. Por eso lo veremos el domingo que viene. Por ahora la cosa importante es darnos cuenta que el anuncio, aunque espantoso, de Juan no tiene como objetivo dar miedo a la gente, infundir el miedo, el terror. Todo lo contrario, transmitirle la urgencia de cambiar de mentalidad hasta cuando hay tiempo. Al final realmente es una buena noticia. La buena noticia que Juan el Bautista quiere transmitir es que todavía tenemos tiempo. Precisamente lo que tendríamos que entender nosotros también, porque
porque si nos quejamos muchas veces que el mundo va mal, todavía estamos a tiempo para cambiar la cosa. Claro, después que Jesús ha venido, no cambiarla por miedo, sino por amor, porque Jesús ha llevado a cumplimiento plenamente esta revelación que tenemos un Padre que nos ama. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y haciendo tesoro de esta predicación, de este escrito de Juan el Bautista, tratamos nosotros también de encontrar un tiempo para reflexionar sobre nuestra vida y para tratar de entender y descubrir en qué tenemos que cambiar, es decir, en qué tenemos que hacer una auténtica metanoia.